Fue Napoleón el que dijo que la historia primero sucede como tragedia y luego como comedia, haciendo una especie de parafraseo de Hegel. Ahora, uno puede ver los diferentes sucesos que han ocurrido en la historia universal y pareciera que esto es cierto. No significa que la historia sea circular. La historia es, direccional. Suceden de acuerdo a los acontecimientos y no significa que se repite o se vuelve al punto de partida permanentemente. No es así como creen los historicistas. Pero esto que dice Marx en el 18 Brumario de Napoleón hace pensar. Es decir, los hechos primeros ocurren como tragedia y luego como una especie de comedia. Lo que ha pasado el 16 de diciembre del año 2010 en Tarija debe ser motivo de estudio. Yo me puse un día a analizar qué ha pasado con el Gran Chaco, qué ha pasado con Tarija, habiendo tantas oportunidades de desarrollo. Y especialmente la fabulosa oportunidad fue cuando llegaron la gran cantidad que se calcula en 6.000 millones de dólares a nivel departamental por concepto de regalías únicamente, regalías e IDH. ¿Qué ha pasado con el departamento? ¿Qué ha pasado con el Chaco? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se descarriló todo esto? ¿Dónde comenzó la desgracia? ¿Dónde comenzó la tragedia, como diría Carlos Marx? Y bueno, me puse a reflexionar, a pensar, a hacer una especie de análisis descriptivo acerca de lo que dice la historia y he encontrado un punto. Y ese punto es el 16 de diciembre del año 2010, día en que cuando se derriba, ¿no?, se tumba a Mario Cosío como gobernador electo. Más allá que usted o yo, cualquier ciudadano, tenga amor o desamor hacia Mario Cosío. Eso es otra cosa. Este tema no tiene que ver con este análisis. Pero lo cierto, lo fáctico, lo práctico, lo real, lo material, digamos, es que ese día ha sido destituido Mario Cosío de manera abusiva, arbitraria e ilegal, pasando por alto y respetando la voluntad popular, que es la voluntad del soberano. Eso es lo más grave. Es decir, el primer gobernador electo por voto popular, porque el anterior fue prefecto, electo efectivamente, pero se le hizo un quiebre de la ley, pero en este caso directamente la población fue y eligió a su gobernador departamental. El primer gobernador electo por voto popular. Aparece ahí una mafia organizada, que es el PAN, es una mafia política organizada, resultado del rejunte de las obras de los partidos tradicionales que fueron prácticamente liquidados, o sea, moribundos han quedado varios ahí, y esos moribundos se han agrupado después del golpe que dio el MAS, se han agrupado en el PAN. El PAN fue un rejunte de todo, perros, gatos, tigres, ¿no?, pumas, ratas, todos se han juntado, digamos, de todas las obras y todo lo malo, de lo peor de los partidos tradicionales que han quedado como sobras, se han rejuntado en el PAN. Y obviamente han hecho una alianza. Inmediatamente ese rejunte fue para aliarse con el MAS. Y se han aliado con el MAS, y este rejunte, este grupo de políticos del Chaco, fue el que entregó el departamento al MAS. Y obviamente han elegido, después de tumbarlo a Mario Cosío, como gobernador a Lino Condori. Ahí comenzó la desgracia del departamento. Ahí se desbarató todo, ahí se descarriló el tren. ¿Culpa de quién? Culpa de esta mafia organizada, mafia política, como ha sido el PAN. Entonces ahí se desordenó todo. Y ahí comenzó la desgracia. Ahí comienza el despilfarro, la corrupción, la improvisación y todo ello. Entonces, luego viene Adrián Oliva y ahora el gobernador actual, don Oscar Montes. Bueno, estoy haciendo una serie, un poco emulando lo que hace Netflix, una serie, y esta semana estoy comenzando con este trabajo.
una serie que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Una serie de entrevistas a personalidades que han participado de forma directa en este hecho. Que nos relaten, que nos cuenten qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, y además me interesa mucho conocer su análisis acerca de lo que ha pasado. Ya han pasado 12 años, 11 años digamos, 11 años han pasado desde esa fecha, exactamente, y obviamente es momento de hacer un análisis, hacer una evaluación, hacer una reflexión sobre ese suceso que para mí es muy importante, para que esta tragedia no se repita nuevamente, porque no debe repetirse, debemos aprender de la historia. Este tipo de acontecimientos no debe volver a ocurrir. Nunca más debe aparecer traidores, una mafia como ha sido el PAN. Nunca más en la historia. Es una vergüenza, es la página negra, el aporte negativo del Chaco a la desgracia del departamento, desgraciadamente. Esta es la realidad, esta es la verdad. Esto no se puede interpretar, no, eso es lo material, digamos, lo que existe, lo práctico que existe. Entonces, se va a llamar esta serie que voy a elaborar con varias entrevistas. Voy a estar en Tarija esta semana que viene y toda la semana, y ahí vamos a comenzar a publicar las diferentes entrevistas con este título, esta serie. La segunda serie se va a llamar, después de aquí a un mes vamos a hacer la segunda, que se va a llamar 30 monedas de plata. Ahí vamos a demostrar ahí que se entregó por plata, por pegas, se entregó el departamento, así como Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista a Herodes, así, a cambio de 30 monedas de plata se ha entregado el departamento al MAS. ¿Y quién lo ha hecho? El PAN. Y finalmente esa es una segunda serie. Y la tercera serie se va a llamar, o se llama, Pirañas en el Chaco. Esta serie, la tercera, va a hablar también con varias personalidades, con varias personas que conocen mucho del tema acerca de la improvisación y sobre todo del despilfarro. ¿Por qué se ha despilfarrado tanta plata? Al Chaco ha ingresado 18.000 millones de bolivianos, casi 3.000 millones de dólares. Al departamento, 6.000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con esos recursos económicos? Entonces, varias personalidades a nivel nacional en esto van a concurrir en estas entrevistas y vamos a analizar esto, porque han habido pirañas que han comenzado a despedazar el 45%, y hacerlo desaparecer, como cuando una piraña ve un cadáver, así más o menos. Por eso se llama Pirañas en el Chaco. Y vamos a identificar con nombre y apellido quiénes son esas pirañas. Las generaciones futuras, las que vienen detrás de nosotros, tienen que saber. Muchos de los jóvenes en este momento no conocen lo que ha pasado. Me inspira a hacer esto, precisamente eso, porque en una ocasión me reuní con unos jóvenes de 15, 14 años, que han venido a charlar conmigo sobre algunos temas, y muchos de ellos desconocían completamente el pasado inmediato, no saben. O sea, ¿por qué es así? Porque lamentablemente nosotros siempre vivimos el presente y estamos siempre en la coyuntura. Entonces, estas personas no conocen lo que ha pasado hace poco, hace 10 años atrás. Entonces, hay que dejar registrado. Hay que hacer memorias de todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido. Entonces, estas tres series, la primera que estoy comenzando este lunes, se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Ya está el diseñito, vamos a presentarlo en algunos días ya, el diseño del trabajo que vamos a hacer. Y vamos a ir primero entregando una serie de entrevistas que vamos a hacer a varios protagonistas que han participado en ese hecho. Y luego eso va a terminar, luego lo vamos a sistematizar y luego va a terminar en un libro. El libro va a tener 3 partes. La primera parte va a ser el contexto, que voy a introducir ahí un poco para que se ubique históricamente el lector. Vamos a decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, desde el referéndum autonómico, por ejemplo, pasando por el estatuto departamental, el libro quinto, la asamblea regional, la primera elección en la asamblea regional, el referéndum también, el Chaco, la autonomía regional, todo eso, ese contexto lo voy a hacer en la primera parte. En la segunda, porque eso es elemental para entender lo que ha pasado justamente en el 2010, ¿no?
En la segunda parte del libro va a estar el resumen de todas estas entrevistas que vamos a hacer. Lo más importante de cada entrevista, de cada entrevistado, vamos a introducir en el libro. Y en la tercera parte estará mi opinión, mi criterio, mi conclusión, mi análisis, mi reflexión acerca de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Mi interpretación, que por supuesto es totalmente sesgada y especulativa, por supuesto. Es decir, no significa, y no es la verdad, digamos, ¿no? Es una verdad, porque las verdades son muchísimas, son millones. Es una verdad, es mi verdad. Entonces, otra persona tendrá otra interpretación de lo que ha pasado. Pero es importante que deje sentado para la historia, para las generaciones que vienen, lo que ha ocurrido desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi interpretación de la historia. Entonces, en la tercera parte va a estar justamente este elemento. Así que yo quiero invitarlo a usted para que nos siga desde la próxima semana en estas series que vamos a realizar, recordando lo que ha pasado el 2010. Yo quiero que haya ahí un punto de inflexión. El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco es ese día, 16 de diciembre del año 2010, cuando hay un antes y un después, con la caída, con la tumbada, con la derribada a Mario Cosío, por parte del PAN, un contubernio entre el PAN y el MAS, para apropiarse del departamento, derribando a un gobernador electo por voto popular de forma ilegal. Esos artículos eran inconstitucionales. El Tribunal Constitucional, controlado, dirigido por el MAS, después ha anulado, ha abrogado esos artículos que la Asamblea Legislativa ha aprobado en la Ley Marco de Autonomías. Entonces, esto está claro, esto es muy evidente, digamos. Es muy evidente en el sentido de que hay un punto de quiebre ahí, hay un punto de inflexión en ese día, el 16 de diciembre del año 2010, cuando se tumba Mario Cosío. Hay responsables, 5 asambleístas del departamento, que son del Chaco, los 5 han votado, porque si ellos no hubieran votado, si ellos se hubieran mantenido una posición de oposición, porque ellos han llegado teóricamente, como siempre ha pasado en el Chaco, ha llegado con el ropaje, con la investidura, con el voto opositor al MAS, han llegado a ese cargo y lo que han hecho es, obviamente, vender su primogenitura por un plato de lenteja, hablando bíblicamente, ¿no? Su primogenitura por un plato de lenteja. Han vendido al departamento, entregado al departamento, que en este caso sería la primogenitura, al MAS. Y obviamente son los responsables, 5 asambleas. Vamos a poner los nombres y apellidos, la fotografía, para que la historia no olvide quiénes son los responsables de esta desgracia. Desde ese día ha comenzado todo el descarrilamiento. Uno puede tener muchas cosas en contra de Cosío, qué sé yo, pero por lo menos había un proyecto de departamento. Había una noción de qué se podría haber hecho. Uno de ellos es el corredor bioceánico, que quedó trunco y se atascó justamente con la caída de Cosío el corredor bioceánico. Y qué cinismo tienen algunos, que ahora esos que son autores de la caída de Mario Cosío son los que ahora hablan del corredor bioceánico, cuando esas personas son las grandes responsables de que se haya truncado ese gran proyecto del corredor bioceánico. Bueno, entonces les invito a ustedes a que nos sigan en esta travesía que vamos a hacer. A partir de la próxima semana estoy preparando todo el material, todo lo que significa para que salga bonito, para que salga bien y además sea enjundioso, que no sea algo simple, lugares comunes. Le estoy pidiendo a mis entrevistados que se preparen, que se documenten, para que no sea una cosa así muy simple, digamos, ¿no? Sino sea una cosa profunda y además llame sobre todo a la reflexión, sea muy reflexivo, es lo que me interesa. A partir de la próxima semana publicamos en esta cuenta que usted está viendo este video en las redes sociales justamente estas entrevistas que vamos a realizar a estas personalidades. El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco se llama el libro, se va a llamar esta serie. Estamos pensando en hacer 20 entrevistas, a ver si logramos. A ver si logramos. 20 entrevistas entre personalidades que han participado del hecho, que son protagonistas de la historia. Y también, por supuesto, vamos a entrevistar a analistas que no han participado, pero que nos van a dar su mirada, su interpretación. Es muy probable que muchos de ellos no coincidan conmigo. Eso está bien, eso me parece correcto. No coincidan conmigo.
pero lo vamos a entrevistar. Y queremos entrevistarlos a todos, a los del PAN, a los del MAS, a los indígenas, a los del Camino al Cambio. O sea, a las cuatro organizaciones políticas de la época, ¿no? Entonces, aunque muchos del PAN ya son masistas, usted en este momento a varios de esos masistas, que ve usted masista, ¿no?, un poco los rasca la piel y aparece el verde lechuga. O sea, son panistas. Esos son los responsables, eso que rasquele un poquito usted la espalda y va a encontrar usted el verde lechuga. Entonces, esos del PAN, ¿no?, que ahora se han pasado al MAS, bueno, siempre ha sido su objetivo eso, entregar el departamento, y se han entregado ellos mismos, han entregado el departamento y se entregaron ellos mismos al MAS. Ellos son los responsables de la desgracia de este departamento y de nuestro querido Gran Chaco, desgraciadamente. A partir del lunes, el lunes sale la primera entrevista, y así vamos a ir largando todas las entrevistas, y esperamos que en un mes, está en el plan eso, que en un mes tengamos ya el libro que usted podrá adquirirlo, lógicamente, y podrá leer, y ahí tendrá documentado de forma sistemática todo lo que estamos diciendo en esta ocasión. El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco.